Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y a todas. Bueno, pues estamos aquí con este primer podcast, con esta primera meditación consciente, porque la idea de estos podcasts es que sean meditaciones conscientes canalizadas. Esto implica que lo que realmente buscamos con estas meditaciones es que toda la información que tengamos, que entreguemos, toda la información que digamos, todo lo que traslademos en estos podcasts sirvan como expansión de conciencia. Eso implica que nos den nuevas perspectivas, nos aporten una forma diferente de ver las cosas como la vemos como las estamos viendo hasta la actualidad y que nos permita amplificar un poquito la forma en que tenemos de verlas, que tengamos esa capacidad de separarnos y trascender el ego, de trascender nuestros personajes, de trascender nuestras creencias y tener una forma diferente de verlo. Sí es importante entender que no buscamos con toda esta información que queremos trasladar, generar nuevos dogmas de fe o generar nuevas creencias, porque si no estaríamos jugando a esa tercera y cuarta dimensión y seguiríamos jugando a la dualidad, sino lo que realmente queremos es aportar una forma diferente, aportar una perspectiva diferente y que si esta forma o esta perspectiva que tanto María Belén como yo, como los señores del sonido, pues os trasladamos, encaja, si realmente tiene sitio en vuestra forma de ver las cosas, pues sería estupendo, sería fabuloso que realmente encajara. Y si no encaja, si realmente la información que trasladamos pues en algún momento se hace compleja, se hace densa, se hace difícil de asimilar, pues solo os pediría que le dieseis una oportunidad, que dejaseis que la información estuviese ahí, que no la descartarais ya directamente, que el hecho de que no entendamos algo en concreto no quiere decir que eso no tenga una utilidad o que no tenga una validez más adelante. Entonces, solo os diría que dejaseis la información ahí, que no la descartaseis de lleno, que si no es útil, no la utilicéis, que si lo que os estamos diciendo realmente no os aporta nada, no la utilicéis, pero que si posiblemente haya otras cosas que puedan encajar, que puedan ser útiles para las circunstancias que estáis viviendo, y eso es, bueno, pues es lo único que realmente nos gustaría que hubiese información de la que os trasladamos que realmente sea útil y que realmente la podáis utilizar en vuestro día a día para vuestro propio desarrollo personal. Y bueno, después de hacer esta entrada, evidentemente, pues tengo conmigo aquí a María Belén y ya le voy a ir dando paso para que comience ella con los señores de sonido a dar la explicación de qué es una meditación consciente. Bueno, hasta ahora ustedes cuando hacen una meditación, lo que hacen es elevar su cuerpo de luz y vivir la experiencia de esos planos. Y esa experiencia de esos planos lo hacen en dos aspectos, tanto en el aspecto de la horizontal como en el aspecto de la vertical, porque hasta ahora ustedes no han tenido en cuenta que cuando se desplazan con su cuerpo de luz, el viaje puede ser en las dos direcciones. Pero siempre, digamos, para cuando van ustedes a otros planetas, a las estrellas, pues lógicamente traen ya su cuerpo de luz, se impregna o de otra frecuencia. Y cuando ustedes van también en la línea de tierra, también se impregnan de otra frecuencia. Pero ahora lo que se trata en estas meditaciones conscientes o en estos inspección internamente es que sepan exactamente cómo utilizar esa frecuencia, esa energía para su vivencia en la Tierra y para mantener o elevar la frecuencia del planeta Tierra. Porque sirve, no, nada se desperdicia, que ustedes hagan esos trabajos evadiéndose o dirigiéndose al planeta Tierra si no toman conciencia de cómo ustedes caminan en el planeta Tierra. Entonces, lo que se pretende es que ustedes sean responsables y conscientes de su propio caminar en el planeta. Es exactamente la finalidad de las meditaciones conscientes.
es un gran avance porque hablar de meditaciones conscientes cuando el planeta no estaba preparado, la madre tierra no estaba preparado para ella, lo que había que hacer era otro tipo de meditaciones, exactamente viajar, traer la frecuencia, digamos, y un poco elevar la frecuencia para ir sembrando energéticamente para que llegado el momento ustedes pudieran utilizar en esa, es como esas minas, ¿no? Tienen las minas, están ocupadas, vienen todos esos recursos, pero no saben, no lo pueden utilizar porque no lo saben. O también sirve muy bien la ley de correspondencia para decir, o explotaban esos recursos porque no había la conciencia suficiente para, primeramente, utilizar todos esos propiedades, toda esa energía, toda esa mina para nutrirse ustedes, para nutrir al planeta sin hacer un expolio, ¿no? Para que se quedara realmente como recursos para ustedes en el planeta Tierra. Eso es lo más parecido que nosotros podemos decirles en esa ley de correspondencia de lo que se pretende con estas meditaciones conscientes. Bueno, es una forma diferente de enfocar y hacer las cosas. Las meditaciones siempre estuvieron muy enfocadas, como decía Belén y los señores de sonido, a una postura, a un ejercicio o una respiración, a intentar traer algo nuevo aquí a la Tierra, a Gaia. Mientras que ahora el concepto está cambiando y lo que buscamos es hacer un trabajo mucho mayor de introspección en donde nosotros seamos conscientes de cómo nos comportamos, de cómo hacemos las cosas, de cómo funcionan nuestros pensamientos, de cómo vamos reconociendo todas nuestras propias estructuras y vamos reconociendo no solo las estructuras internas nuestras, sino también las propias estructuras que vemos alrededor. Es un enfoque diferente porque conseguimos realmente dar una comprensión a todo aquello que nos pasa, cosa que antes no se buscaba la comprensión, sino que se buscaba más elevar la frecuencia vibratoria de nuestro cuerpo, bajar esas frecuencias eh, multidimensionales y que nosotros estuviéramos en una posición donde la dualidad del propio planeta no afectara tanto. Ahora mismo lo que buscamos no es que esa dualidad no nos afecte, sino que seamos capaces de integrar y trascender esa dualidad en nosotros. Es algo que Gaia ya está haciendo, es algo que Gaia ya está consiguiendo elevar su propia frecuencia de esa tercera y cuarta dimensión a esa quinta dimensión y entonces nosotros vamos también a ese punto. Vamos a acompañar a Gaia en ese proceso para elevar nuestra propia frecuencia. Entonces, parte de ese trabajo es integrar esa dualidad, que es lo que todos venimos a experimentar. ¿Cómo podemos intentar integrar la dualidad? Pues si no reconocemos el terreno, si no reconocemos qué está pasando, si no reconocemos qué está sucediendo, entonces no tenemos la capacidad de hacer un trabajo profundo en donde realmente seamos capaces de hacer esa fusión de nuestros egos y nuestros personajes con nuestro yo soy, con nuestro cuerpo de luz. Eso es lo que vamos a buscar con estas meditaciones conscientes, que tengamos una comprensión diferente a cómo se hacen las cosas, cómo funcionan las cosas, que tengamos esa capacidad de observar las cosas desde una perspectiva no más alta, porque más alta tendríamos que estar diciendo que es mejor, sino con una perspectiva más multidimensional, que veamos la unión y la conexión que hay en todo y para poder darle un sentido a qué está sucediendo tanto dentro de nosotros como exteriormente. Las meditaciones conscientes tienen esa capacidad de hacernos conscientes de cosas que antes no éramos capaces de ver. Si logramos eso, entonces nuestra perspectiva se va ampliando, nuestra conexión con nuestro yo soy se va amplificando y cuando conseguimos esa conexión con nuestro yo soy, entonces nuestra capacidad de profundizar cada vez va materializándose más dentro de nosotros, porque tenemos esa capacidad interna de visión y expansión que antes no éramos capaces de tener porque desde el ego y desde el personaje veíamos las cosas muy encorsetadas y muy encajonadas. Y quizás algo importante es que las meditaciones, tal y como se han realizado en su planeta, perfecto, necesario, era
teniendo en cuenta la individualidad, esa individualidad sagrada que son cada uno de ustedes, pero sin el concepto de unidad. Yo me siento bien, voy, respiro, dejo mi mente en blanco, permito, pero siempre desde el yo individual. Cuando ustedes se comprometen con esas meditaciones conscientes, se comprometen a un trabajo, a un encofrado, y es importante, de quinta dimensión. ¿Por qué? Porque ya empiezan a trabajar con la idea del yo soy sagrado. Yo soy parte, y yo soy esa parte o de que yo me he comprometido en el trabajo o la elevación individual de conciencia, pero con la entrega al yo soy, y siendo ese compromiso que es cómo inciden mis pensamientos, cómo inciden la manera en que yo hablo, cómo me da todas las personas que tengo alrededor la oportunidad realmente de manifestarme. Entonces se genera como unas ondas de compromiso individual, pero de amor y compromiso colectivo, o de compromiso con Gaia, o de la iluminación de ese yo soy. Eso es el cambio tan importante que se producen, o que están diseñadas, la herramienta de las meditaciones conscientes. Ser consciente es alumbrar el personaje para dar conexión o paso al yo soy. Es importante eso que dice María Belén, porque pasamos de esa individualidad a ese colectivo, a entender que cómo está interrelacionado y cómo está conectado todo. Realmente cuando eh, siempre se habló de esa iluminación, la gente lo que quería era iluminarse, pero habría que preguntarle a las personas qué entendían por iluminarse, qué era ese proceso de iluminación. Entiendo que si le podíamos preguntar a alguien que estuviese iluminado sería ver a Dios. Y cuando ves a Dios, ¿realmente qué ves? Bueno, pues ves toda tu multidimensionalidad, ves todo. Por eso tienes esa capacidad de amar, por eso tienes esa paz, por eso tienes esa plenitud, te sientes de una manera completamente diferente a lo que se siente la gente. Es como si trascendieras todas las circunstancias mundanas. Pero realmente no es que trasciendas las circunstancias mundanas, sino que tienes esa capacidad de observar todo lo que hay como si estuviera completamente conectado. Entonces, cuando ves toda esa conexión e hilvanas toda esa información, le das una comprensión. Al dar una comprensión, entonces tienes esa paz y esa tranquilidad para funcionar de una manera completamente diferente a como se funciona habitualmente en base a los egos y en base a los personajes. Entonces, las meditaciones conscientes realmente nos aportan algo que no buscamos en nuestro día a día, porque realmente en nuestro día a día no buscamos hacernos conscientes, no queremos saber qué nos pasa, no queremos comprender y entender las circunstancias que nos acontecen en nuestra vida porque son difíciles de gestionar, tienen mucha carga emocional, tienen mucha carga de pensamientos. Nuestro día a día es una vorágine constante de cosas que hacer, de patrones de comportamiento repetitivos, de estructuras y de normas que tenemos que cumplir. Y las meditaciones conscientes parece que van a contracorriente de lo que está sucediendo hoy en día, porque nos dicen que vayamos a observar, vayamos a intentar entender, vayamos a intentar comprender, cuando lo habitual es salirse de toda esa vorágine, generar un espacio en donde yo me pueda encontrar tranquilo, donde yo pueda desestresarme, donde yo pueda sacarme toda esa ansiedad que tengo del día a día, encontrar esos estados de paz que realmente pues, no se consiguen porque lo que hacemos es salir del entorno en donde estoy para poder encontrarlos. Y con las meditaciones conscientes lo que vamos a intentar hacer es que trasladar ese estado de paz a todos y cada uno de nuestros momentos de nuestro día. Pero nos exige un pequeño trabajo, nos exige un pequeño esfuerzo y nos exige pues un compromiso, como estaba diciendo María Belén, con nosotros mismos a la hora de intentar entender las cosas.
Y eso es algo bastante complejo. Es algo complejo porque necesitamos de las personas para que nos necesitamos a nosotros mismos de forma individual para poder comprender las cosas. Necesitamos dedicar un espacio de tiempo en nuestro día a día para poder hacer esa comprensión. Si no, realmente no vamos a ser capaces de entender qué nos pasa, de por qué hacemos las cosas y de cómo las hacemos. Eso es uno. Y dos, al mismo tiempo vamos a necesitar una visión diferente. Porque si vamos a seguir observando las cosas desde el personaje, si vamos a seguir observando todo lo que nos sucede desde el ego, entonces solo vamos a obtener las mismas respuestas que estábamos obteniendo hasta la actualidad. No vamos a poder obtener unas respuestas diferentes. Esa es la proposición que vamos a hacer a través de estas meditaciones conscientes. Ir integrando dentro de nosotros algo tan habitual como aprender a hacernos conscientes de nosotros mismos. Pero es un hábito que no tenemos, porque la rueda del día a día, todos los hábitos nos llevan a la repetición una y otra vez de lo que ya sabemos hacer y nos llevan una y otra vez a la inconsciencia, porque es mucho más cómodo, porque no nos exige, porque no supone un esfuerzo, porque realmente solo tengo que hacer lo que ya venía haciendo y porque además el cambio, hacer las cosas de otra manera, duele, genera mucha incertidumbre y genera mucha inseguridad. Entonces, resulta mucho más cómodo seguir repitiendo patrones. Eso es lo que vamos a intentar hacer conscientes a todos aquellos que nos escuchen de la importancia de las meditaciones conscientes y de cómo poder ir haciendo en su día a día esas meditaciones conscientes. Aunque luego llegue un momento en donde tengan que profundizar, aunque llegue un momento en donde tengan que buscar una herramienta con la cual trabajar situaciones concretas de su vida, pero mientras tanto ir haciéndose consciente de cómo son las cosas y cómo van sucediendo en su propia vida, pues le permite observar las circunstancias desde una perspectiva nueva, le permite poder empezar a entender algo que antes no estaba entendiendo, poder neutralizar esas circunstancias, poder trascenderlas y finalmente poder integrarlas. Si hay una frase, Iván, que usted ha indicado que nosotros podíamos definir, decir, ver a Dios. Pues ver a Dios, la definición a nivel interno sería ver, es verse a través del todo, es verse y ver a Dios, que son ustedes en todo y en toda circunstancia. En toda circunstancia, cuando ustedes, es la meditación consciente, cuando ustedes pelean, cuando ustedes riñen, cuando ustedes aman, porque es decir, ¿por qué dar comprensión? ¿Por qué? ¿Qué responsabilidad hay en esa pelea, en ese juicio, cómo han mirado? Y entonces me parece importante, nos parece importante en el que ustedes toman nota de que ver a Dios es verse a través de todo lo que ocurre continuamente en sus vidas. Es verdad que la conciencia de Dios o la conciencia de yo soy, porque habitualmente la conciencia de Dios siempre la identifican con grupos ideológicos o cuando depuran ese ver a Dios, es ver la grandeza y el amor en todo, sin ideologías, sí, puro, puro. El agua es puro, cuando es puro tiene que tener unos componentes y no importa que venga de Noruega o venga de Perú o venga, es pura y ustedes lo reconocen porque tiene que tener ciertos ingredientes. Es verdad que esos ingredientes también va a depender de los minerales, de los diferentes minerales, pero siendo pura igual, porque así se conserva la individualidad. Hay una cosa también importante, las meditaciones. Es verdad que de entrada esas meditaciones va a ser como abrir, querer edificar una casa. Entonces, edificar una casa van a ir cuando hagan las meditaciones conscientes y van poniendo pequeñitas cosas, porque entrar en esa casa es entrar en un espacio en el que ustedes se comprometen a esa construcción, a la construcción y al diseño de su propia vida. Poco a poco dirán, como cuando se hace en una casa, no se hace chit y ya está.
sino es la conciencia la que va a elaborar esa construcción. Pero llegará un punto en el que esa casa esté construida, esos pilares, esas paredes. Y es cuando en algún momento ustedes pueden necesitar, digamos, ampliar cómo decoro realmente esta situación o qué hago. Y entonces dará lugar a que ustedes realmente se puedan completar pues con alguna, digamos, otra herramienta. Pero importante es que tengan el concepto de ese ver a Dios, verse a ustedes y de esa experiencia o esa aventura debía a una construcción en la que la construcción va a ser la que yo realmente quiera construir, la que yo quiera experimentar, la orientación que yo quiera. Eso es, digamos, la invitación que hacemos a ustedes desde aquí, desde este momento sin tiempo. Nosotros cuando hablamos con ustedes, hablamos fuera del tiempo para que ustedes decidan cuándo ponen ese tiempo y cuándo comienzan ese trabajo con ese Dios que son ustedes y que le reconocemos a cada uno de ustedes. No necesitamos dogmas de fe, no necesitamos procesos establecidos, no necesitamos mantras, no necesitamos unas pautas de cómo se tiene que hacer una meditación consciente. Lo fantástico de las meditaciones conscientes son que nos permiten encontrar nuestros propios procesos, nos permiten encontrar nuestra forma de hacer las cosas. Eso es lo fantástico de una meditación consciente, que vamos observando las cosas, vamos dando respuesta y al mismo tiempo nos van permitiendo que vayamos encontrando nuestra forma de hacerlo. La individualidad en las meditaciones conscientes es completamente necesaria, porque no se van a dar dogmas de fe, no se van a decir cómo hay que hacer las cosas, no se van a decir así y así y así, no hay mandamientos aquí. Vamos a plantear formas diferentes de ver lo que está sucediendo para que cada uno de nosotros podamos ir ampliando esa conexión con nuestro yo soy y gracias a esa ampliación y esa multidimensionalidad vayamos obteniendo nuestras propias respuestas y la forma en que nosotros tenemos que hacer esas cosas. Es importante entender esta palabra, la forma en que nosotros tenemos que hacer las cosas, no cómo hay que hacerlas. Cómo hay que hacerlas sería un dogma de fe. Cuando hablamos de la forma en que nosotros debemos de hacer las cosas, es porque mismas situaciones, diferentes personas, implicará diferentes formas de hacerlo. Porque nuestro yo soy, nuestra esencia va a necesitar hacer eso de una manera determinada, por los aprendizajes que nosotros tenemos que hacer. Por eso no existe un dogma de fe para hacer algo en concreto. Hay una situación y 10 personas pueden hacerla de una forma diferente y todas pueden encontrar realmente lo que necesitaban en esa situación. Eso es lo que se busca con las meditaciones conscientes, que encontremos la forma que nosotros vamos a hacerlo. Porque de esa manera vamos a obtener los mayores réditos, los mayores aprendizajes para nuestra expansión de conciencia, para la conexión con nuestro yo soy y para acceder a esa multidimensionalidad. Todo eso unificado es paz, plenitud y disfrute en esta vida, pero siempre va asociado a la forma en que nosotros vamos a hacer. También me gustaría hablar del tema de los lugares, porque antes las meditaciones se hacían también en lugares pues, que tenían una energía especial. Todos conocemos Stonehenge, Montserrat y otros lugares realmente importantes en donde tú si ibas a ese lugar a hacer una meditación, bueno, pues lo que conseguían esos espacios, esos lugares de culto, era amplificar de alguna manera la meditación que tú estabas realizando, amplificaban efectivamente también la conexión en ocasiones pues con otros niveles dimensionales, en otros casos la conexión con tu propio yo soy, y los lugares aportaban y ayudaban mucho a ese tipo de meditaciones que se realizaban antes, porque realmente no se buscaba un trabajo de profundizar en uno mismo, sino que realmente se buscaba más pues, una conexión con las estrellas. Entonces, realmente esos lugares pues, eran fabulosos para ese tipo de meditaciones que se hacían antes.
el tipo de meditaciones que nosotros estamos hablando, que es ahora mismo, en el momento planetario en donde nos encontramos, pues los lugares no es que no tengan importancia, sino que ya no adquieren esa relevancia, porque realmente lo que buscamos es que nosotros por nosotros mismos, en el propio trabajo interior que vamos haciendo, esa forma que empezamos a hacernos conscientes de profundizar, de saber más de nosotros mismos, de conocer, de entendernos, lo que nos permite y lo que nos lleva es a trascender e integrar todas esas circunstancias, todos esos, por decirlo de alguna manera, estructuras limitantes con las que nos encontramos, y que una vez que vamos trascendiendo eso, nuestro nivel vibratorio, nuestra frecuencia vibratoria comienza a aumentar, comienza a amplificarse. Eso sucede porque nuestra conexión con nuestro yo soy cada vez es mayor y nosotros vibramos en una frecuencia cada vez mayor. Entonces, en vez de necesitar un lugar en donde nosotros tengamos que ir a meditar para adquirir esa frecuencia, somos nosotros los que con nuestro propio trabajo interno vamos adquiriendo ya esa frecuencia. Ese propio trabajo interno que nosotros vamos haciendo, muchas veces somos capaces de hacerlo por nosotros mismos porque tenemos esa capacidad o esa habilidad para ir viendo pues, nuestras propias estructuras, para ir reconociéndolas, para ir matizándolas, pero al final siempre vamos a necesitar aportarle una nueva perspectiva, porque realmente si no le damos conciencia a esa circunstancia, si no lo vemos desde una perspectiva diferente, pues eso no puede cambiar. O sea, nosotros no podemos cambiar la forma que tenemos de ver algo si no adquirimos una perspectiva nueva. Eso, bueno, es obvio. Entonces, claro, muchas veces esa propia perspectiva, pues si realmente tenemos la conexión necesaria con nuestro yo soy, nos la aporta nuestro yo soy, o sea, nos llega pues esa forma nueva de verlo, y si realmente nosotros no somos capaces de obtener esa perspectiva, pues muchas veces necesitamos pues obtener la perspectiva pues de algún otro lugar, que es lo que nosotros buscamos, y que bueno, que nos repetimos muchas veces en el mensaje con estas meditaciones conscientes, aportar otra perspectiva. Lo mismo hacemos en las formaciones, que es, bueno, pues hacemos unos trabajos específicos para que la persona, bueno, pues pueda salir de esa forma de ver las cosas y que tenga una forma diferente de hacerlo, que en la mayoría de las ocasiones, por no decir siempre, es la perspectiva que esa propia persona necesita para su propio trabajo, porque realmente las perspectivas que nosotros damos aquí pues son más genéricas, por decirlo de alguna manera, y las que aportamos en las formaciones pues son perspectivas más individualizadas hacia la propia persona. Entonces, bueno, pues con esto lo que quiere decir es que esa ayuda pues que antes teníamos muchas veces en los lugares de culto con esa frecuencia energética y demás, pues ahora pues la vamos adquiriendo más desde nuestro propio yo soy, porque bueno, pues la posición en la que está ahora mismo pues Gaia, esa conexión con nuestro yo soy es mucho más entre comillas, sencilla de adquirir. Entonces, cuanto más trabajo individual vamos haciendo, más capacidad tenemos de aumentar nuestra frecuencia y de obtener nuestras propias respuestas. Y luego también otra cosa importante, cuando se habla de meditaciones conscientes y cuando se habla de la diferencia entre lo que ha sido fantástico, es una meditación, digamos, tradicional, fantástico, que es el yo individual, y cuando se hace el trabajo con las meditaciones conscientes, es el yo soy y esa pertenencia a la unidad. Lo que se está haciendo es, cuando ustedes trabajan esa pertenencia a la unidad, están trabajando con esa unidad, y cuando tienen el concepto de la unidad, ya en sí tienen un estadio de conciencia y por lo tanto una frecuencia vibracional, digamos, más elevada. Entonces no hace falta, al tener ese concepto del todo, no hace falta a ustedes que vayan a lugares sagrados, porque acceden a esos lugares sagrados ya, porque ya están en el concepto del todo.
Es como ya no hace falta que tengan vasijas separadas y digan, voy a beber de esta vasija, de esta vasija, de esta vasija, porque toda esa vasija ya está en unión porque tienen el concepto del todo. Entonces, vayan donde están, vibran con esa conciencia, ya están con esa energía, con esa frecuencia. Y por otra parte, es esa frecuencia vibracional de la que se está hablando. Vamos a ver, digamos, vamos a poner ley de correspondencia porque habitualmente, en principio porque es el concepto de la energía crística, cuando el Maestro Jesús hacía esos, vibraban realmente, hacía ese trabajo vibracional, por eso las personas realmente le seguían, no por el mensaje, sino la frecuencia, la paz que daba esa frecuencia, que es esa situación del todo que es importante y es la conciencia, ya no es que se luzcan ustedes. Lo más parecido es cuando ustedes están llevando la luz, están haciendo sus instalaciones de luz. Entonces van con esos cablecitos de luz y están iluminando cada población, que sería, digamos, esas meditaciones que han hecho para sembrar, para permitir. Y la diferencia de las meditaciones conscientes es que ya se siente luz. Entonces ya están realmente, ya tienen la luz dentro, ya se saben de la luz dentro, ya tienen ese estadio vibracional que les permite acceder al todo. Si el trabajo de la dualidad es cesar realmente, es la experiencia de tercera y cuarta dimensión y las herramientas se han utilizado en tercera y cuarta dimensión para que tuvieran el concepto, ahora viene en la quinta, que la quinta es el saber que están en el todo y que siempre han estado. Entonces, para acceder al todo es el todo, aunque luego se harán efectivamente pues comprensión de lo que es el todo. Pero ahora les sirve eso, son el todo. Entonces, el todo está todo. Puedo ir a Egipto, puedo ir a Rumanía, puedo ir a Asia a recoger las mejores energías, porque no existe esa división. Eso es lo que aportan las meditaciones conscientes, la pertenencia al todo o el ver a Dios en todo. Bueno, pues nada, el resto de los episodios seguiremos profundizando, sobre todo le seguiremos dando más comprensión a las meditaciones conscientes, pero desde de una perspectiva un poquito más práctica. A la hora de empezar a hacerlas, pues veremos cada vez más utilidad y más entendimiento. Sobre todo, invitar además a todas las personas que quieran participar de una manera activa, que eso es muy importante, porque ya no hablan de teoría, sino hablan de práctica y de las consecuencias o de las variaciones a nivel vibracional que tienen en su vida. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro primer podcast, este primer episodio. Y nada, pues la verdad es que yo lo he disfrutado mucho, que espero que vosotros también pues, lo hayáis disfrutado. Espero que esperamos que os haya gustado, que realmente pues hayáis adquirido pues esa comprensión de lo que es una meditación consciente y que bueno, pues que nos sigáis acompañando en este camino, que nos sigáis acompañando a María Belén, a mí, a los señores del sonido y al resto de los integrantes de la sabiduría de las líneas del tiempo, que hablaremos de ellos pues en próximos episodios y que nos sigáis acompañando pues en todo esto que vayamos a hacer y nada más, que muchísimas gracias y que nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Pues muchas gracias.